Doña Francisca, no esperaba verla por aquí. Qué gusto saludarla. Hola, hola, buenos días. Yo tampoco esperaba venir, pero fíjate, me he encontrado con algo bien sospechoso. ¿Algo relacionado con la empresa? Sí. Descubrí una compañía que adquirió una gran cantidad de acciones de nuestra filial. ¿Y cuál es el problema con eso? Que de pronto esta empresa vendió todas las acciones de un solo golpe. ¡Qué extraño! Sí, ¿verdad? Es muy extraño. ¿Estás seguro que no sabías nada al respecto? Bueno, flaquita, me tengo que ir, ¿sí? Voy a sacar un celular nuevo para que nos hablemos por ahí mientras pase el tema del divorcio, ¿sí? Sí, no te preocupes. Yo espero tu llamada. Muy bien, flaquita, muy bien. Muy bien. Qué linda. Mira, ¿sabes qué? Aquí tienes mientras no nos veamos, ¿sí? ¿Y esto qué es? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que te voy a aceptar este dinero? ¿Por quién me tomas? No hagas drama. Tú lo necesitas y yo tengo de sobra, ¿sí? Me importa un bledo tu dinero. Yo no soy una cualquiera que necesita dinero y lo recibe a cambio de nada. ¿Qué te pasa? Yo sé que no eres cualquiera, pero es mi amante. Tenemos un acuerdo, ¿sí? Yo velo por ti, tú velas por mí. A ver, ¿qué tiene de malo que yo me preocupe por tu bienestar? ¿A que te preocupes o a que me humilles? No, deja el show. Ya, deja el show. Aprende a vivir en el mundo real. ¿Sí? Si llegas a necesitar más, me llamas y te mando otro sobrecito. Flaca tan bella, ven. No puede ser. ¿Estás seguro de que no sabes? Señora Francisca, le repito que no tengo la menor idea de qué compañía me está hablando. Una empresa compró una inmensa cantidad de acciones de una de nuestras filiales y tú no lo sabes. No es mi trabajo. Sabía que esa filial se cotizó por la bolsa, pero nada más. Bueno, pues, ¿cómo te parece que esa empresa se llama Estrategias Agresivas de Panamá? Panamá. Panamá, sí. Y sus socios la constituyeron allá hace unos meses. Y desde entonces se han dedicado a comprar nuestras acciones. Qué raro. Sí, ¿verdad? Qué raro. Pero bueno, Nicolás, no te molesto más. Anda, sigue trabajando. Gracias. Con permiso. Hola, mi amor, qué sorpresa. Yo no soy tu amor. Claro que sí. ¿Te hacía falta escuchar mi voz? Bruno, no estoy para tus ridiculeces. Tenemos un problema. Sí. Y uno muy grande. Nos amamos. La señora Flavia estuvo hablando un largo rato con Ariel. ¿Sobre nosotros? No. Quería desviar su atención y le sugirió que entre tú y Nina había algo. ¿Es en serio? Yo no puedo creer que tú me hayas sido capaz de decir algo así.
¿Y lo que te acabo de decir te da risa? Tu mamá está loca, Bianca. Mi tío no le va a creer semejante barbaridad, ¿ok? Pues lo creyó y está pensando en echarte de la casa. Mi tío te dijo eso. No, pero fíjate que es una posibilidad que me haría muy feliz. Bianca, no me hagas eso, por favor. Creo que sería el fin de tu supuesto amor y el inicio de una vida feliz para mí al lado de mi esposo. Bueno, no te quito más tiempo. Que pases un feliz día, mi amor. ¿Qué pasó, flaca? ¿Te encontraste con él? ¿Con quién? ¿De qué hablas? Acabo de ver a Bruno en el lobby de mi edificio, Guillermo. ¿Tú también lo viste? No, yo no he visto a nadie. Me vine de tu casa directamente a mi coche. ¿Qué es lo que está pasando? Guillermo, Bruno te vio. Estoy segura de que te vio salir de mi edificio ahora que vino a verme. Está ahí. No, ya se fue, pero te vio. No puede ser, ahora ya sabes lo que está pasando, Guillermo. Te pido por favor que no llores, ¿sí? No llores. Tarde o temprano se va a enterar. ¿Y lo dices así nada más? O sea, esto tiene que ser un secreto. ¿Sabes qué? Deja el show, deja el show. Si alguien pierde en todo esto soy yo. ¿Perdón? Yo soy un hombre casado. Soy el empresario que le fue infiel a su mujer. De ti nadie va a decir absolutamente nada. Así deja el show, deja de llorar y pórtate bien, ¿sí? Maldita sea. Hacía mucho no venía al consultorio. Le hizo cambios, ¿verdad? Porque esa pared yo la recuerdo de otro color. Nina, no estamos aquí para que hablemos de decoración. Ay, sí, ya sé. Pero es que como estoy pensando hacerle cambios a mi cuarto, pues me distraje. Quiero que me hables de tu último desmayo. Lo mismo de siempre, Doc. Solamente que ahora mi papá cree que estoy desquiciada. ¿Sabes qué te pudo haber provocado que te desmayaras? ¿Alguna presión de la que quieras hablar? Si quieres, yo le marco. Nina. Vamos, despierta. Listo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Qué me pasa? Te volviste a desmayar. Neta. La razón de ese desmayo no fue psicológica. Pero entre los dos descubrimos que esa es la razón. Sí, solo que ayer no me desmayé de verdad. Lo fingí. ¿Qué hiciste qué? Fingí, doctor. Quería hacerme la desmayada para ver cuál era la reacción de mi familia. Nina, eso no está bien. No, ya sé que no está bien y por eso se lo estoy contando. Pero solamente fue esta vez, le prometo que no va a volver a pasar. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Cuál era la reacción que estabas buscando de tu familia? No sé. Es que quería ver cómo me recogían del piso y qué hacían mientras yo estaba desmayada. Ay, qué rico, qué buena manera de empezar el día. Y así también puedes terminar las noches si quieres. Ay, me encantaría, mi amor, pero no puedo. Ya lo sabes. ¿Tienes mucho que hacer hoy? No, para nada, mi vida. Todo puede esperar. No todos los días tengo semejante visita. Me sorprende que estés tan comprensivo últimamente. Ni siquiera me has reclamado por tenerte abandonado. Hace ya mucho tiempo que me acostumbré a tener este tipo de relación contigo. Ya sé que no es cuando queramos, sino cuando tú puedas. Ya ves. Por eso no he sido capaz de dejarte todos estos años. Dímelo a mí.
Iván, ¿todavía me amas? Te amo y te amaré toda mi vida, Flavia. Toda mi vida. A pesar de las condiciones que me pones, y eso ya lo sabemos. No, pero tú no te mereces esto. Tú te mereces una mujer que te ame igual. A ti. Que te lo entregue todo, no pedazos como yo. Sí, mi vida, pero yo no quiero a otra. Te quiero a ti. Por eso sigo contigo. Porque es imposible huir de un hombre como tú. Bueno, basta. Que vamos a terminar llorando si seguimos con este romanticismo. Ahora, cuéntame de tu vida. ¿Qué tal van tus cosas? Bueno, el privilegio de vivir mi vida lo perdí hace mucho tiempo. ¿Sabes? No digas eso, mi amor. Es la verdad. Yo no me puedo dar el gusto de vivir a mis anchas, hacer lo que se me dé la gana, amar al hombre que amo. Lo que quedó de mi vida está dedicado a garantizar que la vida de mi hija Bianca no esté repleta de errores como la mía. Antes usaste a Yair también para ver las reacciones de los demás. Yo nunca le hice daño a Yair. Ese beso fue real, todo era real. Solamente pues no podíamos tener nada más. Porque lo que tú quieres tener, lo quieres tener con Bruno. Ya no quiero seguir hablando de eso. Si estás aquí para hablar, es terapia. Es porque me está confundiendo, porque lo del desmayo no tiene nada que ver con lo que pasó esa vez con Yair. Claro que tiene que ver. En ambas ocasiones actuaste para buscar un resultado. Específicamente en Bruno. A ver, lo que yo sienta por Bruno no nos va a ayudar a descubrir por qué me desmayé. Eso lo decido yo, no tú. A ver, mírame a los ojos y contéstame algo. ¿Ayer fue la primera vez que fingiste un desmayo? Nina, contéstame. Mira, tienes razón. Tal vez hago las cosas para ver cómo reacciona Bruno. Y sí, él me interesa, y me gusta, y lo quiero. Pero lo que usted no sabe es que yo también le intereso a él. Esa compañía compró una inmensa cantidad de acciones. Y eso es lo que veo. A ese ritmo, pronto llegarían al límite legal y tendrían que reportarlo a las autoridades. Pero me dices que luego las vendieron todas. Así es. Todas y de un momento a otro, sí, sin ninguna explicación aparente. ¿Y sabes quiénes son los accionistas de esa empresa Estrategias Agresivas de Panamá? Uno de ellos es Guillermo Arredondo. Eso es imposible. A mí me sorprendió tanto como a ti, pero es la verdad. Una de las empresas socias de esta empresa de Panamá es el señor Arredondo. ¿Una de las empresas? Sí, hay otro socio. Pero sabes que las leyes panameñas pues, protegen la privacidad de estos inversionistas. No puedo creer que Guillermo Arredondo pretendiera hacerse socio nuestro sin que nosotros lo supiéramos. Yo le pregunté a Nicolás para ver si él tenía conocimiento de todo esto y me dijo que no. Bueno, si te dijo que no, es porque no sabe nada. No sé, no sé. Sabes que siempre he tenido mis recelos con él. No, Nicolás no nos haría algo así. Ay, Ariel, por favor. Eso crees tú, pero no lo sabes. Con toda seguridad, los Arredondos se dieron cuenta de que finalmente nos íbamos a enterar de sus movimientos en la bolsa y vendieron. ¿Tú crees que puedes entrar, salir, volver a entrar a mi oficina cuando a ti se te dé la gana? Necesitamos hablar. Si vienes de consejero matrimonial, puedes salir por la misma puerta por donde entras. Ariel ya sabe de la compañía que formamos para comprar sus acciones. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? Eso a mí me tiene sin cuidado. Tú me dijiste que era imposible que nos rastrearan. Ya saben el nombre de la empresa. Van a saber que tú eres uno de los accionistas. Así, y pronto también van a saber que el otro eres tú. Tú me dijiste que eso nunca sucedería.
Eso te pasa por ingenuo, Nico. ¿Tú crees que de verdad nos íbamos a adueñar de una empresa del señor Piamonte sin que él se diera cuenta? No seas estúpido, hijo, eso no pasa. Me engañaste. Obvio que te engañé. La idea es hacernos de tal cantidad de acciones que cuando ellos se enteraran, sería demasiado tarde. Te podían echar, pero igual ya seríamos los accionistas. Soy un imbécil. Hijo, siempre he sabido que eras un imbécil. Un imbécil que en cuestión de horas también va a ser un desempleado más. Eres un mal marido. Un empresario desleal. Y aparte te enorgullece ser el peor de los padres. Vamos a ver que cuando estés en la calle, humillado y sin ningún peso, no recurres a esa porquería de hombre que dices que soy. Espero no interrumpirlos. Pero nada, hijo, adelante. Bueno, yo aprovecho y voy por mi correspondencia y ya regreso. Cuéntame, ¿necesitas algo? Tengo que contarte algo, tío. Adelante, te escucho. Bueno, esta mañana fui a ver a Eliana. Ah, pensé que ya no se hablaban. Oh, no nos hablamos, pero yo quería saber cómo estaba. Una amiga de ella me dijo que tenía problemas y yo fui a verla. ¿Y qué descubriste? ¿Le pasó algo? Bueno, no te imaginas a quién vi saliendo de su edificio. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.